Muy bien, gracias. Bien, jóvenes, como verán, el tema de hoy se refiere a la psicosis, que es un estado mental, muchos consideran una enfermedad mental de gravedad, donde el paciente pierde el juicio de realidad, ¿no? Ya habíamos hablado que el juicio discrimina lo que es falso de lo verdadero, lo bueno de lo malo. Entonces, en esta patología, en la psicosis, el paciente va a perder el juicio de realidad, ¿sí? No va a distinguir en el presente lo que está pasando, por ejemplo. Esto también significa que en su vida va a haber un quiebre en su historia personal y es un quiebre muy, muy importante, de mucha gravedad, ¿no? Entonces es lo que muchas personas muy peyorativamente llaman enloquecer, ¿sí? Ah, ustedes cuando comparten algunas experiencias o llegan a enterarse de algunas experiencias cuando una persona ha enloquecido, este término ya conlleva mucha gravedad y muchas veces ya implica una censura de la sociedad, ¿no? Está loco, pues, decimos, ¿no? Entonces se descalifica totalmente a esa persona y es un estigma que puede llevar toda la vida, ¿sí? Muy bien, entonces de eso se trata la psicosis, de una enfermedad mental grave, ¿sí? Bien, siguiente. En la psicosis vamos a tener fuera de la pérdida del juicio de realidad, la pérdida del control del pensamiento, las emociones y los impulsos. Entonces, las ideas van a desbordar en la cabeza del enfermo mental que tiene psicosis, ¿sí? Va a pensar cosas que no son verdaderas, ¿no? Puede pensar que es un ser divino, ¿no? O un ser sobrenatural, por ejemplo, ¿sí? Entonces se va a creer algo diferente a lo que es en la realidad. Obviamente eso va a llevar emociones, ¿sí? Van a ser personas eufóricas, grandiosas, su afecto va a sobrepasar las cosas, ¿sí? Em, puede ser una persona que se cree muy grande, muy poderoso, va a ser una persona irritable. ¿Cómo osan o va a desobedecer mis órdenes, ¿no? Las órdenes del Ser Supremo, por ejemplo, están cargadas de emociones e impulsos. Ah, este impío hay que castigarlo, ¿no es cierto? Entonces, pueden obrar de una manera de agredir a los demás, por ejemplo, o alzar cosas que no son de ellos, ¿sí? Entonces, hay esa pérdida dentro de la personalidad. Son personas, pacientes que no aceptan su enfermedad, ¿no? Uno puede decir, a ver, Joaquín, tú eres un profesor, toda tu vida has dado clases a los niños, no eres un ser sobrenatural. ¿Cómo osas decir eso, no? ¿Cómo osas contradecirme? Entonces, ¿cómo sugieres que yo pueda estar enfermo o pueda estar loco? No es así. Entonces, son personas que no aceptan su patología, su enfermedad. ¿No? Si se trata de una celotipia, por ejemplo, de una persona que cree que su esposa ancianita lo está engañando con un jovencito atleta, por ejemplo, ¿no? Y uno es como tengo la razón, ¿no? Bien, también se va a desorganizar su personalidad y en este sentido el funcionamiento social va a estar totalmente desorganizado, ¿sí? Entonces, esta persona con esas ideas obviamente no va a ir a su trabajo, no va a obedecer órdenes, sugerencias de sus jefes, de sus compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Él está viviendo otra realidad. Entonces, son personas que pueden dejar de ir a trabajar o en el trabajo asumir ser los jefes, dar órdenes, por ejemplo, ¿no? Y desorganizan todo lo que está a su alrededor a través de su propia desorganización como personas.
Bien, entonces, por demás está decir que este tipo de problemas en estas personas va a requerir un cuidado constante, una supervisión, una contención incluso, ¿no? Como les digo, estos pacientes rechazan cualquier otra idea que no sea la suya. Entonces, van a querer regalar su dinero, por ejemplo, ¿no? Y uno tiene que estar escondiendo o tal vez esconder títulos de propiedad que él quiere regalar o venderlo, etcétera, ¿no? De una forma muy inadecuada. Pueden querer caminar desnudos, quitarse toda la ropa porque son dioses. Entonces, uno tiene que estar encima de ellos para que la gente no lo ataque, por ejemplo, ¿no? Hace poquito a un hombre, a un joven, lo han matado porque estaba trepando la pared de una casa. Y la hermana aclaró que era un enfermo mental, ¿no? Entonces, requiere mucho cuidado, tanto para que ellos no agredan, no desorganicen su entorno, como para que la gente tampoco lo ataque, lo maltrate a él. Bien, siguiente. Bien, estas características es muy importante. A veces somos muy prejuiciosos con esta enfermedad de la psicosis. Generalmente la edad de inicio es en la adultez. Excepcionalmente puede darse en personas más jóvenes o incluso en niños, ¿no? Pero en general pensamos en un inicio en la edad adulta. Se da tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, a veces la gente es peyorativa. Ah, es mujer, se está loca, decimos, ¿no? No. La psicosis, la pérdida del juicio de realidad, se da tanto en hombres y en mujeres, ¿no? Tiene prácticamente la misma incidencia. Algo bien importante, no se relaciona con la inteligencia, ¿sí? Igual se puede psicotizar a una persona con una inteligencia normal o superior o menor también, ¿sí? No tiene nada que ver con la inteligencia, se puede dar en cualquier nivel de inteligencia. Sí se ha visto más en solteros o divorciados, ¿no? Tal vez el aislamiento, la soledad es un factor que puede derivar en una psicosis junto con otros elementos más, obviamente, ¿no? Y también se da en toda ocupación, no es en situaciones de trabajo de mucho estrés, por ejemplo, o se van a psicotizar si están trabajando en una institución mental, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con el trabajo y la ocupación que tienen las personas. Siguiente. Bien. En cuanto a la clasificación, yo he querido presentarles una que quizás es muy antigua. Pero creo que para nuestro accionar, para la valoración del paciente médico en general en un hospital, nos es más útil esta clasificación de psicosis agudas, psicosis cognitivas y psicosis afectivas, ¿no? Las psicosis cognitivas que involucran a la esquizofrenia, que todos ustedes conocen como una enfermedad mental de gran gravedad, ¿no? Y que tiene una carga genética más bien, igual que los estados paranoides. Aquí está en juego principalmente la alteración del pensamiento, las ideas delirantes de pensamiento, ¿no? Y tenemos las psicosis afectivas, donde el trastorno va a ser más bien a nivel afectivo, la gran tristeza, la gran alegría, ¿no? Son cuadros psiquiátricos mayores, grandes. Estas dos últimas clasificaciones, eso lo van a llevar en psiquiatría más adelante. Entonces yo en esta clase voy a hacer hincapié sobre las psicosis agudas, ¿cierto? eh, que ya tienen sus características y es el tipo de psicosis que más vamos a ver en nuestra práctica diaria, ¿no? En nuestra práctica médica general. Entonces, esto les va a ser, considero yo, de más utilidad. Entonces, hablando de las psicosis agudas, siguiente, por favor. Bien, entonces, ya haciendo hincapié en las psicosis agudas,
Vamos a decir que su característica es que aparecen súbitamente alteraciones del pensamiento como los delirios, ¿no? De un momento a otro esa persona aparece diciendo cosas que no son, ¿sí? Por ejemplo, acusando de infidelidad a alguien o de que están complotando contra una persona o de repente ha descubierto que es un genio, ¿no? Entonces, pero eso es súbito. También va a haber presencia de alucinaciones visuales, auditivas, están viendo cosas de un momento a otro, parece que han visto. Hace algún tiempo, un enfermero mío, muy sociable, muy voluntarioso, muy trabajador, de repente estaba fuera del consultorio en la antesala y empieza a decir que están pasando los aviones y salía y entraba, ¿no? Nos van a atacar, nos van a atacar. Y los decía con tanta convicción esto, que las personas empezamos a tener miedo, ¿no? Yo incluso salía afuera y dije, no hay nada aquí, no hay aviones, nada, ¿no? Y resulta que se psicotizó, estaba teniendo visiones y estaba interpretando esas visiones como un ataque, ¿sí? Este tipo de psicosis ya van a ver que tienen causas orgánicas y funcionales también, ¿no? Psicológicas, quiero decir. Entonces, entre las causas orgánicas puede haber también el hecho de las epilepsias focales, que se pueden manifestar con alucinaciones, ¿no? Entonces, fíjense, vean esta particularidad, ¿no? De la aparición súbita, ya sea de delirios, alucinaciones, y puede haber también un estado confusional, ¿ya? Esa puede ser características. Otra característica fuera de la aparición súbita son breves en tiempo, ¿no? Duran unas horas o apenas unos días, ¿sí? En el caso del enfermero duró alrededor de una hora, se le dio un antiepiléptico, descansó y eso pasó en la tarde, en la noche ya estaba despertando y preguntándose por qué estaba en cama, ¿no? Bien, entonces son súbitas, son transitorias y son polimorfas. Esto quiere decir que tanto puede haber delirios o alucinaciones o todo junto. Puede haber confusión también, ¿no ve? Pueden variar también de un momento a otro, un momento estar con las alucinaciones y otro rato estar confusos, ¿sí? Entonces tienen diferentes manifestaciones. Siguiente, por favor. Bien, entonces les hablaba que para estas psicosis agudas hay causas orgánicas y funcionales. Entre las orgánicas tenemos un sinfín de enfermedades, de patologías, ¿no? Que vamos a tener en la consulta médica, en la hospitalización. Les he puesto ahí como una enfermedad que es muy antigua, la sífilis, ¿no? Y que en los tiempos en que la sífilis era una enfermedad grave, muy común, muy corriente, conllevaba también estas alteraciones mentales, ¿no? Incluso la sífilis producía demencia también, ¿no? Las demencias también van con estados psicóticos. Entonces, la sífilis era una causa antiguamente de las psicosis agudas. Ahora, los tumores. Siempre yo les recomiendo a mis estudiantes, ¿no? Que hagan un buen examen físico, que descarten una enfermedad orgánica cuando tienen algunas alteraciones mentales. Ahora estamos viendo bastantes CAs, ¿no? Cánceres, tumores, etcétera. Entonces, hay que siempre pedir un TAC, una tomografía cerebral, una radiografía, etcétera, para eliminar estas posibles causas que están conllevándose con alteraciones mentales, ¿no? Este es. Bien, jóvenes, denme un segundito, se ha desconectado esto.
Bien, gracias por la espera. Se desconectó el enchufe. Bien, entonces es importante estos exámenes complementarios para descartar el que hubiera una base orgánica para esta presentación de esta alteración mental tan súbita, ¿no es cierto? Claro, obviamente acompañando siempre con una revisión física, ¿no? Muchas veces en los tumores también van a haber otros elementos, paresias, parálisis, etcétera, ¿no? Entonces siempre acompañamos con un examen físico completo. Otra causa orgánica de estos cuadros psicóticos son los traumatismos encefalocraneanos, ¿cierto? Entonces, después de un accidente, después de un golpe, etcétera, van a ver en los pacientes un estado de confusión, pero también van a ver que empiezan a decir incongruencias, incoherencias, sentirse perseguidos, ¿no? O también pueden presentar alucinaciones a la vez, ¿no? En estos casos la relación es bastante fácil, directa, importante, ¿no? Es un accidentado que ha venido y empieza a presentarse así. No van a decir ahí que esta es una esquizofrenia, ¿no? Cuando está habiendo un accidente de por medio, ¿no? Sí está en un cuadro psicótico, pero es a causa de este traumatismo, ¿sí? Otra causa orgánica son los trastornos metabólicos. Actualmente ustedes están viendo en la práctica clínica cuánta incidencia hay de diabetes, por ejemplo, ¿no? Trastornos renales, insuficiencias renales que van a producir unas alteraciones metabólicas. Estos cuadros también pueden ir acompañados de trastornos de la conducta o del pensamiento, estados que van a estar fuera de la realidad también, ¿sí? Entonces, no se asombren de ver algunos de sus enfermitos con estas enfermedades que van a empezar a presentar trastornos mentales, ¿sí? Que pueden ser psicóticos, pueden estar totalmente fuera del control de la persona. Y hay que ayudar, obviamente, con el tratamiento médico farmacológico adecuado. La desnutrición también es una causa en la que se pueden presentar psicosis agudas. En la vejez también se puede presentar, obviamente en la demencia, ¿no? La demencia ya han visto en los hospitales en las personas arriba de los 60 años o que hayan cursado con alguna situación que desencadene una demencia precoz, si quieren. Han visto que estos pacientes con demencia, aparte del deterioro intelectual, de la memoria, presentan alucinaciones o delirios. Me están robando. Eh, Estas personas acusan a los enfermeros de que les quitan sus cosas, ¿cierto? Cuando está muy agitado, se los sujeta, atribuyen a que quieren, a causas siniestras, la sujeción, ¿no? O incluso a veces cuando tratan de dominarlos, tranquilizarlos, los acusan de agresiones, etcétera, ¿no? Entonces, en la demencia suele presentarse bastante las alucinaciones y las ideas delirantes de daño, etcétera, ¿sí? Y obviamente en la arteriosclerosis, donde hay una deficiente irrigación cerebral, también podemos tener cuadros psicóticos, ¿no? Con alucinaciones, delirios, etcétera. Siguiente, por favor. Bien, entonces espero que comprendan la gran importancia de estas causas orgánicas para estos estados psicóticos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las causas funcionales. Este es un término muy antiguo, pero describía muy bien el hecho de que estos estados psicóticos, donde uno venía con ideas delirantes o con alucinaciones, se debían más bien a causas psicológicas, ¿no? A emociones fuertes, a traumas emocionales graves, ¿sí? Entonces, a eso se los conocía como funcionales. Esto no invalida también que se presenten alteraciones fisiológicas a ese nivel, ¿no? Ya ustedes están al tanto con todo lo que han estudiado, los cambios que hay a nivel nervioso, etcétera. Bien, entonces,
en estos términos funcionales, tomando en cuenta las desencadenantes psicógenas, vamos a tener los siguientes cuadros clínicos. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, estos desórdenes funcionales van a incluir desórdenes paranoides agudos, ¿no? Esto es cuando, por ejemplo, de repente están viajando por la carretera y sufren un atraco donde hay muertos, violencia, ¿no? Entonces, alguna de estas personas susceptible a estas situaciones puede llegar a su casa a salvo, estar bien, todo, pero de repente empezar a tener las ideas de que en cualquier momento lo van a asesinar, ¿no? Que las personas, por ejemplo, que estaban en ese ataque que han sufrido en la vía, lo están persiguiendo, ¿no? Los veo, se esconden en la esquina, ahí a la vuelta, están esperando para matarme, por ejemplo, ¿no? Todo a partir de esa situación traumática, ¿ya? Entonces hay esos desórdenes paranoides agudos, ¿no? Hay también desórdenes que parecen esquizofrenias, esquizofreniforme. En la esquizofrenia hay un trastorno del pensamiento, pero más que, también hay un trastorno del estado afectivo. Son personas con el afecto plano. A veces parecen estar perplejos, ¿no? Que no se dan cuenta de su entorno, que no reaccionan a su entorno. Su pensamiento no es esa idea delirante clásica, más bien es una idea delirante de posesión, por ejemplo, ¿no? Los marcianos han implantado pensamientos en mi cabeza, ¿no? O me controlan a través del espacio exterior. Son ideas raras, diferentes, ¿no? Son como estas de daño, por ejemplo, que uno puede entender, o de persecución, ¿no? Son ideas raras las que tienen y a eso se llama esquizofreniformes. Una persona que tiene un tumor puede hacer una idea delirante esquizofreniforme y llama a hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Si tiene las características de un pensamiento esquizofrénico, vamos a tener que decir esto es por el tumor o es que este señor ya era un esquizofrénico, ¿no? Entonces hay que revisar antecedentes, etcétera, ¿no? Y llegar a una conclusión. Bien, también se incluye en estos desórdenes funcionales las psicosis reactivas breves, ¿sí? Entonces, esto también va muy de la mano con un estado emocional grande, ¿no? Un trauma que podemos tener en un determinado momento, la pérdida de un ser querido, el abandono de nuestra pareja, por ejemplo, ¿sí? O de repente, si es la 10ª vez que estamos perdiendo un examen, ahí nos podemos psicotizar, ¿no? De repente pensamos que ya no tenemos más salida, etcétera. Entonces, tras un trauma psicológico fuerte, va a venir una reacción psicótica, donde nos deslindamos de la realidad, pero que generalmente es breve. Bien. Siguiente, por favor. Esto es. Bien, las características dentro de las psicosis agudas, las características, están estas reiterando, ¿no? Las vivencias delirantes, las experiencias alucinatorias, las alucinaciones, ¿no? Y vean que está aquí el trastorno de la conciencia. Pueden estar confusos, perplejos, etcétera, ¿sí? Y la alteración de la afectividad. Pueden estar irritables, pueden estar deprimidos, pueden estar muy contentos, ¿no? Entonces, estas son las características. Aquí, en contraposición a las otras enfermedades graves que cursan con una psicosis de ya largo tiempo, crónicas, casi nunca vamos a ver un trastorno de la conciencia, como el tipo de la confusión, por ejemplo. Pero en cambio, en la psicosis aguda sí podemos ver trastornos de la conciencia, que es muy importante, ¿no? Bien, siguiente, por favor.
Bien, vamos a hablar un poco de formas clínicas. Vamos a tener las imaginativas, interpretativas y alucinatorias. ¿A qué se refiere eso? A cómo experimentamos esta alteración. Puede darse a nivel exclusivamente de la imaginación. Yo creo que soy un ser supremo. Esa idea me viene de la nada, ¿cierto? A eso se refieren las imaginativas, las formas clínicas imaginativas. En cambio, va a haber otras que más bien están alteradas la interpretación que hacemos de nuestro entorno, de nuestra realidad, ¿sí? Recordaba el caso de una amiga que a mí me conmovió mucho, ¿no? Era una persona muy buena persona, bondadosa, generosa. Y bueno, una vez que la visito en la casa, de mucho tiempo, me dice, ah, qué bien, Emilia, has venido, ven, ven, te voy a mostrar algo grandioso. Me lleva a su jardín y había encontrado una granada, ese fruto del granado, ¿no? Una granada que estaba reventada y presenta ahí como sus dientecitos, ¿no? Y ella me dice, mira, esta es la sonrisa de Dios, ¿sí? Esa es una interpretación delirante. Hay un elemento ahí, pero que ella no lo está viendo como una fruta madura, ¿no? Sino está viendo como un mensaje de Dios místico, ¿no? Esas son las interpretativas. Y vamos a tener las alucinatorias. ¿Qué es una alucinación, jóvenes? ¿Quién se acuerda? A ver, memoria. A ver, Maite, ¿qué es una alucinación? ¿Algún otro no se acuerdan qué es la alucinación? No me decepcionen. Bueno, entonces una alucinación es una alteración perceptual, donde vamos a ver, oír o tocar algo que no existe, ¿cierto? Por eso es una alteración sensoperceptual. Bien, entonces aquí vamos a tener ese tipo de alteraciones. Van a ser predominantemente alucinatorias, ¿no? Van a ver a Dios, o, no sé, van a ver diablos que están ahí persiguiendo, o monstruos, o animales fabulosos, o van a escuchar voces, ¿no? Que le critican, que le hablan, que susurran, lamentos, alucinaciones, ¿no? Entonces, esas van a ser las formas clínicas que más o menos ya conocemos. Bien, bien, entonces, imaginativas, interpretativas y alucinatorias, ¿cierto? Imaginativas, lo que creen, interpretativas, lo que están interpretando de algún suceso a su alrededor. Y alucinatorias, donde están viendo donde no hay, donde están escuchando donde no hay un estímulo, ellos están sintiendo algo, ¿no es cierto? Bien, siguiente, por favor. Muy bien, entonces el diagnóstico creo que ya lo hemos recalcado a través de toda la charla y es que va a ser un comienzo brusco, ¿no? Con manifestaciones delirantes, alucinatorias. Esto que remarco aquí es que no hay fuga de ideas. Si ustedes recuerdan, la fuga de ideas es esa sobreproducción de pensamiento que tenemos, ¿no? Donde las ideas rebasan nuestra capacidad de verbalizarlas. Las ideas nos vencen al lenguaje y expresamos el lenguaje entrecortadamente, a saltos, no de forma completa, ¿no es cierto? Esa es la fuga de ideas. En las psicosis breves no hay fuga de ideas. Si hubiera fuga de ideas, ya se trataría de un trastorno maníaco, ¿sí? Entonces, no van a ver la fuga de ideas, está dentro de otro contexto. Y la evolución va a ser corta, como les decía, menos de un mes, ¿no? A eso se llaman psicosis agudas.
Bien, siguiente. Entonces vamos a tener todo esto en cuenta para hacer esto. Bien, ya finalizando, les quería hablar de estas psicosis agudas porque son de buen pronóstico. Se da en la clínica general, ¿no? Con un buen tratamiento se puede solucionar rápidamente, ¿sí? Y puede que nunca más vuelvan a presentar un cuadro o un episodio así, ¿sí? Entonces, son benignos, se recuperan ad integrum, ¿ya? Y no dejan secuelas, a no ser el estigma de la gente, pero por suerte ya cada vez es menos estigmatizante la enfermedad mental o los accesos o estos cuadros agudos que se pueden presentar, ¿no es cierto? Entonces, estos psicosis agudas breves tienen buen pronóstico y se recuperan ad íntegro, ¿no? Por entero. En cambio, en las psicosis crónicas, en las enfermedades mentales de larga data que tienen una base genética, etcétera, en cada episodio se deterioran un poco más, ¿ya? No se recuperan ad íntegro. Muy bien, jóvenes. Eso era todo. Está cortito. He tratado de hacer lo más puntual posible para que se les grabe esto que yo estoy segura les va a servir en su internado, en su práctica médica. No sé si tienen alguna pregunta para que yo pueda absolver, aclararles, jóvenes. Bueno, espero que les haya quedado claro. De todas maneras, ya estoy juntando todas el temario para el tercer parcial. Yo creo que hasta mañana pasado ya les voy a poner, ya voy a enviar, ¿no?, a su dirigente para que puedan socializar y determinar su fecha de examen. Esta es la última clase ya que me toca dar. La siguiente clase le va a dar la doctora Ángela Quispe y va a ser sobre suicidio. Espero mayor concurrencia, mayores preguntas. Jóvenes, estos son temas que ahora se están presentando, ¿sí? Y que tienen que ya interesarse y conocer. Bien, si no hay más preguntas, doy por terminada la clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.